Bienvenidos una noche más a su programa El arte musical de hablar. En este episodio hablaremos del desarrollo de la música en Latinoamérica en el siglo XIX, pero para eso trajimos una invitada que nos ayudará a comprender mejor este tema y nos desarrollará algunos de sus aspectos más importantes. Gracias por estar con nosotros hoy, doña Angelina Mozart. Agradecería que me digas, Angelina. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir de lo que yo he estudiado con ustedes. Arranquemos entonces de inmediato con las preguntas, Angelina. ¿Cómo fue el desarrollo de la música en Latinoamérica en el siglo XIX? El desarrollo de la música en Latinoamérica estuvo marcado por una mezcla compleja de influencias indígenas, africanas, europeas y en particular una consolidación de la identidad nacional en muchos países que recién se estaban haciendo independientes. A lo largo del siglo XIX se transformó en un medio fundamental para expresar características sociales, culturales y políticas de cada región. Pero hubo algunos aspectos que fueron claves para este desarrollo. ¿Podría, por favor, mencionarnos algunos de ellos? Claro que sí. En primer lugar, como mencionaba, tenemos la independencia y formación de identidades nacionales, que fue muy importante. Con las luchas de la independencia se desarrollaron a lo largo del siglo XIX los países latinoamericanos y comenzaron a definir su propia identidad nacional, lo que también influyó en su música. Ella se convirtió en una herramienta para expresar sentimientos nacionalistas. Surgieron composiciones patrióticas, como himnos nacionales y marchas, que se hicieron muy populares durante y después de las guerras de independencia. Y para esto, ¿cuál fue el papel de la música europea? Porque tuvo que tener alguna influencia. El papel de la música europea, vamos a ver, a lo largo de este siglo, el siglo XIX, especialmente en sus primeras décadas, las influencias musicales europeas fueron muy fuertes. Durante la época colonial, las tradiciones musicales españolas y portuguesas fueron predominantes, y a medida que avanzaba el siglo, estas influencias se combinaron con las tradiciones indígenas y africanas, pero siempre con referencia a los estilos clásicos europeos. Surgieron compositores latinoamericanos, como el argentino Carlos López, el brasileño José Mauricio Núñez García, que estudiaron en Europa y adoptaron técnicas de música clásica y el romanticismo europeo. Sin embargo, muchos de ellos también empezaron a incorporar elementos folclóricos y populares locales en sus obras, como el uso de danzas autóctonas y melodías criollas. ¿Y cuáles géneros surgieron en el desarrollo de la música latinoamericana o qué géneros influyeron en este desarrollo? El romanticismo y la música de cámara llegaron a América Latina a través de Europa. Eso impulsó la creación de una música más emocional, nacionalista y expresiva. Durante este periodo, la música de cámara, las sinfonías y las óperas se convirtieron en una forma muy importante de expresión cultural en muchos países. A medida que las élites urbanas adoptaron el gusto por la música europea, las instituciones musicales como la ópera y las orquestas sinfónicas crecieron en importancia en ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro y México.
Simultáneamente, tradiciones musicales populares y folclóricas se mantenían vivas en las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas. En el siglo XIX se comenzó a valorar y preservar este patrimonio. El zapateado, las zambas, el fandango, la cumbia, el tango y otros géneros regionales comenzaron a formar parte de varias regiones poco a poco y se fueron incorporando en la música académica de las élites. Compositores como Héctor Villalobos de Brasil y Manuel Ponce de México más tarde integrarían estas influencias populares en sus composiciones clásicas, creando una sinergia entre la música académica y la música popular. ¿Qué nos puede mencionar acerca de la música afrodescendiente? Pues las influencias africanas fueron cruciales en el desarrollo de la música en varias regiones de Latinoamérica, particularmente en el Caribe, Brasil y la cuenca del Río de la Plata. ¿Y el teatro y la ópera? El teatro musical también experimentó un gran auge en el siglo XIX. Claro que sí, en Latinoamérica, pero fue influenciado por la ópera italiana y francesa, porque la ópera se convirtió en un símbolo de la élite social en muchas ciudades de Latinoamérica. Y muchos compositores como Felipe Villanueva de México empezaron a escribir sus propias obras. ¿Qué podemos mencionar acerca de la música de baile? Durante el siglo XIX también emergieron estas formas de música popular que marcarían el siglo, como el tango en Argentina y Uruguay, la ranchera y el mariachi en México o el danzón en Cuba. Estos géneros evolucionaron a partir de danzas y ritmos locales que reflejaban la identidad mestiza y afrodescendiente de la región. Qué interesante todo esto que nos mencionas, Angelina. Para cerrar nuestro programa de hoy, ¿qué nos puedes decir para concluir con este tema del desarrollo de la música en el siglo XIX? Podríamos decir que el siglo XIX fue una época de transición para la música en Latinoamérica. Fue marcada por un proceso de consolidación de identidad nacional e incorporación de elementos europeos, indígenas, africanos y populares. La música se convirtió en la forma de expresar luchas políticas, sociales y culturales de la región, al mismo tiempo que sirvió como medio de integración y mestizaje. Al día de hoy, la música contemporánea de Latinoamérica sigue siendo una rica amalgama de estos elementos que comenzaron a gestarse en ese siglo. Bueno, queridos oyentes, ya escucharon lo que tenía que decir nuestra invitada. Esperamos que este programa haya sido de provecho para ustedes y nos vemos en una siguiente edición de El Arte Musical de Hablar. Nos vemos.